6 jóvenes asesinos más terribles de la historia. Número 6. Joshua Phillips. El 3 de noviembre de 1998, la niña de 8 años, Maddie Clifton, desapareció. Más de 400 personas la buscaron en su ciudad y no encontraron nada. La búsqueda terminó una semana después de la desaparición, cuando la madre de Joshua Phillips, un joven de tan solo 14 años, que era vecino de Maddie, fue a limpiar la habitación del chico y encontró que su cama de agua parecía estar goteando. Tras revisarla, descubrió el cuerpo de la niña, escondido dentro del pedestal de la cama de agua. Rápidamente salió corriendo de su casa y cruzó la calle para buscar a la policía. Philip fue arrestado ese día en su escuela y detenido en una cárcel de máxima seguridad. Se determinó que la causa de muerte de la niña fue puñaladas y golpes con un bat de béisbol. Philip confesó que la mató porque una tarde estaba jugando con ella a béisbol, pero sin querer la golpeó con la pelota. Ella empezó a llorar y por el miedo de que lo regañaran, la llevó a su casa y ahí la extrañó. Después, al ver que no había muerto, la golpeó 11 veces y la escondió debajo de su cama. Número 5. Brenda Ann Spencer, cuando tenía tan solo 16 años, un lunes 29 de enero de 1979, decidió hacer una matanza en el colegio que estaba frente a su casa. Hirió a 8 niños y a un oficial de policía, al director y al conserje, mientras disparaba al azar, apuntando hacia dicha escuela, desde una de las ventanas de su casa que estaba frente al edificio. El fusil fue un regalo de su padre. Todo finalizó 6 horas después, y tras su captura, cuando le preguntaron el porqué de la matanza, ella simplemente se encogió de hombros y respondió: "No me gustan los lunes, solo lo hice para animarme el día". Número 4. Robert y John. Las imágenes de las cámaras del centro comercial, captadas el 12 de febrero de 1993, mostraban a John y a Robert observando a otros niños de manera distraída, pero lo que realmente buscaban era una víctima. Los chicos faltaban a la escuela de manera muy regular, y durante ese día, los niños robaron varios objetos, como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul. Pero entonces a uno de ellos se le ocurrió a un niño, después llevarlo a la calle ubicada a un costado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles, para así causar un accidente. Esa misma tarde, James Bulger acompañó a su madre, llamada Denise, al centro comercial. James fue interceptado por los 2 niños. Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia afuera del recinto. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia. Los chicos caminaron junto a su víctima unos 4 kilómetros, hasta un canal donde lo dejaron caer de cabeza, causándole varias heridas en el rostro. El pequeño tenía un chichón en su frente y estaba llorando, pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir, asumiendo que los 3 niños eran hermanos. Finalmente, los 3 llegaron a una estación de trenes abandonada. Entonces, empezaron a torturar a la víctima. Después, cuando pensaron que estaba muerto, lo dejaron sobre las vías del tren. A los pocos minutos, un tren pasó y destruyó el cuerpo en 2. El cadáver del pequeño fue encontrado unos días después. Según la autopsia, el niño había muerto antes de ser atropellado y había recibido tantos golpes en la torre que no se sabía cuál lo había matado. Gracias a las grabaciones del centro comercial, los 2 pequeños fueron capturados. Número 3. Mary Bell. Esta niña fue encarcelada a los 11 años por estar en una casa abandonada a un niño pequeño llamado Martin. Esto, el día anterior a cumplir sus 11 años de edad. Por lo que se sabe, estaba sola al momento del asesinato. Entre ese asesinato y el segundo asesinato, ella y su amiga Norma, de 13 años, entraron a una enfermería donde cometieron actos de vandalismo, dejando notas donde decían que ellas habían matado a un niño. La policía pensó que era simplemente una broma. Tiempo después, las 2 tuvieron parte nuevamente en un asesinato, el de Brian, de tan solo 3 años de edad. Los informes de la policía concluyeron que Mary Bell volvió al lugar del crimen con una navaja para escribir sus iniciales, MB, en el cadáver del pequeño. Tiempo después, fueron detenidas. Número 2. Kip Kincaid. El 20 de mayo de 1998, Kip, de 15 años de edad, fue suspendido de la escuela por llevar una pistola robada y cargada. En casa esa tarde, su padre le dijo a Kip que lo enviaría a la escuela militar si no cambiaba su comportamiento.
Él se molestó mucho, robó un rifle de su padre y lo mató. Después esperó que llegara su madre. Cuando la vio en el garage de su casa, le dijo que la amaba y luego también la mató. Al día siguiente, manejó a su escuela y realizó un ataque matando a 2 de sus compañeros e hiriendo a más de 30, hasta que por fin fue detenido. En el juicio, fue condenado a 111 años de cárcel. Número 1. Cristian Fernández. Este niño apareció en los medios de comunicación cuando tenía tan solo 2 años de edad. La policía lo encontró desnudo y sucio, caminando de madrugada por las calles. El niño, que se había escapado de su abuela, llevaba días consumiendo drogas. Tras aquel incidente, el pequeño Cristian y su madre, que tenía tan solo 14 años de edad, pasaron a depender de los servicios sociales de su país. La violencia y los abusos fueron una constante en la vida de Cristian. Cristian no fue un hijo deseado. De hecho, nació después de que su madre fuese violada por un vecino, que acabó condenado a 10 años de prisión por el abuso. Cuando tenía tan solo 3 años de edad, fue expulsado de la guardería por bajarle los pantalones a un compañero y simular el acto sexual. Investigadores determinaron que el niño había sufrido algún tipo de abuso. Años después, se supo que el responsable del abuso había sido un primo suyo. Antes de cumplir los 6 años, su madre, ya con 18 años, se casó con Luis Alfonso Galagarro Blanc. Convivieron juntos durante casi 5 años, pero el matrimonio se rompió de manera muy trágica cuando Luis Alfonso se suicidó delante de los hijos de la pareja. Esto después de haber golpeado brutalmente a Cristian. Aquel hecho marcó profundamente la ya difícil personalidad del niño, que apenas 6 años después fue detenido y acusado por ser el asesino de su hermanastro. Todo sucedió cuando él tenía 12 años. Su madre había salido de su casa y dejó a Cristian, el mayor de los hijos, al cuidado de sus hermanos. Cuando regresó por la noche, se encontró al más pequeño de 2 años, inconsciente y sangrando por la nariz y los oídos. Cristian le dijo que había caído de la cama. La madre le limpió y lo volvió a acostar. Entonces se puso a navegar por el internet. Pero 2 horas después, y tras comprobar que su bebé no reaccionaba, llamó a emergencias. El pequeño fue hospitalizado, pero a los 2 días murió. La autopsia confirmó que si la madre hubiera avisado a los servicios médicos, nada más al llegar a casa, el bebé hubiera sobrevivido. Además, la investigación supo la verdad. El niño había muerto porque su hermano Cristian lo había golpeado. Pero su drama no es el único. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció que del año 2010 a la fecha, más de 30 menores de 14 años en su país han cometido, aunque sea una